iglesias normalmente tienen la costumbre de tener un culto en Nochebuena, ¿verdad? Y bueno, este año nos toca esto y no queríamos dejar pasar porque es un tiempo muy especial y reunirnos para cantar, para alabar al Señor y escuchar también su palabra. Y hoy tengo un breve mensaje y le puse como título a este mensaje: Una Navidad con fe. Porque el mensaje navideño nos recuerda lo importante que es la fe en nuestras vidas. Porque el mensaje navideño involucra ciertas realidades que sin fe no van a tener efecto. Y quiero leerles un texto que está en Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Es el relato del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver entonces tres realidades del mensaje navideño que nos recuerdan que la fe es necesaria para el creyente. Y dice la palabra: si el justo por la fe vivirá. Y también la palabra del Señor nos dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y estos elementos del mensaje navideño nos van a recordar cuán importante es que mantengamos nuestra fe en el Señor y que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Tres elementos en esta historia que vemos que nos recuerdan cuán importante es la fe en nuestras vidas. En primer lugar, vemos aquí una promesa. Yo no sé cuántas promesas recibiste este año, ya sea de forma general, ¿verdad? Normalmente en épocas electorales recibimos muchas promesas. Pero no sé si llegaste a recibir una promesa de forma personal y cercana de alguien importante. No es tan común quizás, ¿verdad?, el que nosotros recibamos promesas, por lo menos de algo grande, ¿verdad? Los chicos normalmente, los niños que tienen en fin de año sus cierres, clausuras, etcétera, normalmente hacen prometer a los padres, a los abuelos que van a participar, ¿verdad? Y para ellos esa promesa es garantía de que esas personas importantes van a presenciar lo que ellos prepararon por mucho tiempo. Una promesa requiere mucha fe, ¿verdad que es así? Porque en esencia, una promesa es simplemente una palabra recibida. Una promesa es diferente a una garantía que quizás que nosotros recibimos y que ya es una parte de lo que hemos de recibir. Una promesa es simplemente real y digna de ser creída dependiendo de quién da esa promesa. Si hay alguien que nos prometió algo y que volvió a fallar y falló una y otras veces, más de una vez, entonces cuando esa persona nos promete algo tal vez hemos de dudar. Pero vemos aquí algo muy interesante. José recibió una promesa. Parte del mensaje navideño es eso. Y en realidad la venida del Mesías será el cumplimiento de una promesa de años al pueblo de Israel. Y sí que tardó la promesa, podríamos decir nosotros desde nuestra perspectiva, pero el Señor fue fiel.
Y para el pueblo de Israel, recibir una promesa de parte de un profeta de Dios, de parte de Dios, significaba que su futuro estaba asegurado. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no era cualquiera que daba la promesa, sino era Dios. Y si Dios prometía, ellos podían estar seguros. Incluso si ellos sabían, no vamos a ver la promesa en esta vida, pero nuestros hijos, nuestras generaciones posteriores van a verla. Una promesa suficiente para seguir adelante porque Dios la dio. José recibió una promesa y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le estaba diciendo: va a nacer este niño, porque ese niño es el cumplimiento de una promesa. Mis hermanos, confiemos en las promesas de Dios. Confiemos y reposemos en las promesas de nuestro Dios. El mensaje navideño nos recuerda esto: nuestro Dios es un Dios de promesas. Tal vez hoy en día no estamos acostumbrados a dar o a prometer. Incluso dudamos de prometer algo porque no sabemos si vamos a poder cumplir. Sin embargo, Dios prometió a su pueblo tantas cosas. No dudemos de las palabras de nuestro Dios y aferrémonos a la promesa. Y es difícil, muy difícil creer en una promesa en estos días. Es por eso que la fe es tan importante. Cuando estamos decaídos, nuestra fe nos sostiene recordando: tengo la promesa del Señor. Y una segunda cosa difícil de creer es un milagro. Hoy en día mucha gente ya no cree que el nacimiento de Jesús haya sido algo milagroso. Y vemos aquí que fue el Espíritu Santo quien engendró a María del Señor Jesús, algo completamente ilógico a la mente humana, algo que solamente podemos llamar un milagro. Y para creer en un milagro necesitamos fe. Hay muchos que hoy necesitan un milagro en muchas áreas, y es necesaria la fe para poder descansar que el Señor, así como hizo un milagro tan grandioso hace más de 2000 años, puede hacer un milagro en nuestras vidas hoy. Un milagro que puede ser tal vez cambiar la situación en la que estamos, o cambiar a alguien por quienes estamos orando. Pero nosotros, como hijos de Dios, no podemos dejar de esperar milagros de parte de nuestro Dios. Quizás no vamos a tener un científico como para decirnos realmente fue esto, pero más allá de lo que se pueda comprobar en la vida del creyente, esperar un milagro tiene que ver con esperar el obrar de Dios. Porque el Hijo de Dios sabe que el Señor es un Dios de milagros, que Él puede transformar cada situación. Y lo que sucedió en Belén fue un milagro. Es interesante. Dios pudo haber elegido miles de maneras. Pudo haber elegido una manera natural quizás, pero siempre que Él obró en medio de su pueblo, manifestó su poder como para que su pueblo sepa que no tiene cualquier Dios, que no es un Dios falso, que es el Dios creador de los cielos y de la tierra, y es un Dios de milagros. El cristiano tiene que esperar milagros en su vida, y esta es parte del mensaje navideño. Y finalmente, una tercera cosa que es difícil de creer hoy en día. Dijimos, es difícil de creer en una promesa, es difícil de creer en un milagro. Por eso necesitamos fe. El milagro navideño nos recuerda eso. Y una última cosa que vemos en este pasaje, que es difícil de creer o difícil de tener en este caso, es esperanza. Normalmente se dice, la esperanza es lo último que se pierde, pero en la práctica, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, por lo menos en mi vida, lo primero que uno a veces piensa es: no, ya está todo perdido, mejor busco otro camino, voy a hacer otra cosa, ya no va a cambiar esta situación. Esperanza es determinarse a seguir caminando, aunque el panorama no sea bueno. Eso es esperanza. No es simplemente tener un positivismo en la mente y decir las cosas van a mejorar. No, esperanza es seguir caminando, seguir luchando, incluso cuando sabemos que el panorama no es bueno. ¿Y por qué tenemos esperanza? No por nuestras fuerzas,
sino porque esperamos en Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, era el cumplimiento de una promesa dada al pueblo de Israel hace cientos de años. Y esta promesa se encuentra en Isaías capítulo 7, versículo 14. Esta fue una palabra del profeta Isaías al rey Acaz de Judá, cuando estaba enfrentando a dos reyes que se habían dispuesto y habían planeado y determinado que iban a destruir Judá. Y viene una palabra del Señor al rey y le dice: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El profeta le decía al rey: no va a acontecer esto que ellos determinaron. Tus enemigos ya determinaron destruirte, pero no va a suceder eso, decía el profeta, de parte de Dios. Y como señal, una virgen dará a luz, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Las profecías del Antiguo Testamento, muchas de ellas tuvieron un cumplimiento histórico cercano, y otras, como en el caso de esta profecía, recibieron su cumplimiento total en la venida de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo podemos tener esperanza cuando sabemos que nuestros enemigos están a la puerta? Cuando sabemos que se han determinado a destruirnos, y lo único que podemos hacer quizás es simplemente ya entregarnos. Dios con nosotros. Sigamos caminando. Es difícil de tener esperanza en este tiempo. Por eso que necesitamos fe. La Navidad nos recuerda esto: sin fe es imposible agradar a Dios. Fe para creer en una promesa. Fe para esperar un milagro. Fe para seguir avanzando en esperanza. Y quiero terminar leyendo un texto en Hechos capítulo 1, versículo 11. El Señor ascendía y le decía lo siguiente: también un ángel a los discípulos que estaban mirando arriba cuando Jesús ascendió al Padre: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como en Belén, José tuvo que tener fe en la promesa, tuvo que tener fe en un milagro, tuvo que tener fe para esperar lo que el Señor iba a hacer y seguir adelante. Nosotros vivimos de esa misma manera. Tenemos una promesa de parte del Señor: Él volverá. Y tenemos miles de promesas del Señor de que Él va a estar con nosotros hasta que Él vuelva. Tenemos también que esperar y tener fe en que el Señor va a obrar milagros en nuestras vidas. Tal vez algunos milagros van a ser imperceptibles para los demás, pero nosotros vamos a saber: fue Dios quien obró. Fue Dios. Y hoy también necesitamos fe para que la esperanza que tenemos nos lleve adelante. Porque así como en Belén nadie esperaba lo que había acontecido, y fue un gran milagro del Señor, así también nuestro Señor va a volver y va a completar su obra en nuestras vidas y en su iglesia. Vivamos en esta noche, mis hermanos, una Navidad con fe. Esperemos en la promesa de Dios. Esperemos en el Dios de milagros. Y vivamos en esperanza, no rindiéndonos, no echando nuestros brazos, siguiendo adelante. Eso es esperanza. No con simples pensamientos positivos, sino con la certeza de que Dios es nuestro Salvador y que Él nos salvará en toda situación. Y ahora quiero terminar orando, hermanos. Le invito a que puedan inclinar su cabeza, cerrar los ojos. Y vamos a entregar al Señor nuestras vidas. Vamos a entregar al Señor nuestras familias. Quizás hoy vamos a reunirnos con nuestras familias. Y vamos a pedirle al Señor que Él renueve en nosotros la fe. Que nos dé esa fe que tuvo
José, al pasar una situación tan difícil, de tanta incertidumbre, al tener fe, al escuchar la promesa de Dios, tener fe para seguir adelante y esperar los milagros de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, estamos, Señor, en este día tan especial. Un día que en el mundo todos se están preparando para recordar la Navidad, que sabemos, Señor, es una fecha más, pero el mensaje y lo que esa fecha representa es algo que nos recuerda que el justo por la fe vivirá, y sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Y ese milagro navideño nos da la fortaleza para seguir adelante, porque sabemos que tú eres el Dios que cumple sus promesas. Tú eres el Dios que obra milagros. Tú eres el Dios que nos guardas en esperanza y nos guardarás hasta el día final. Dios, tú conoces los corazones de mis hermanos que están aquí hoy, Señor. Que llenen nuestros corazones de gozo, porque sabemos, Señor, que en tus manos estamos y que tú estás con nosotros. Porque sabemos de la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros, que también está en nosotros y que volverá. Y podemos confiar en Él. Gracias te damos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Queremos bienestar, queremos paz, queremos una linda familia, queremos estar bien con todos, queremos tener una buena vida. Y es como que buscamos arreglar todas esas cositas, siendo que nuestro motor principal no está bien y no nos vamos a mover. No tenemos paz con Dios.